noches tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias una vez más por darnos el favor de su audiencia, darnos la oportunidad de cada miércoles reencontrarnos en este subespacio con Charlotte. Un espacio que busca y tiene como objetivo principal pues poder llegar a sus hogares, compartir con ustedes los temas que son de importancia en República Dominicana y el mundo. Y lo más importante, asumimos siempre este compromiso con mucha responsabilidad, con mucha entrega, con mucha pasión, porque sabemos que los medios de comunicación pues desempeñan un papel determinante dentro de lo que es la sociedad en República Dominicana. Por esto, más que un privilegio, lo considero una gran bendición poder compartir con ustedes cada miércoles de 7 a 8 de la noche a través de esta señal de Cinevisión Canal 19. Gracias una vez más por estar junto a nosotros. Bueno, estamos ya, si se quiere, en una semana donde por la forma de República Dominicana se vive, si se quiere, como una especie de España boba, porque todos los principales focos de atención a nivel gubernamental esperan hacia los cambios, que ha sido tradición de esas cosas no escritas, pero que forman parte de la costumbre y, si se quiere, nos remite como a la expresión latina, error común facie iuri, es decir, que esas cosas que se realizan de manera consuetudinaria, de manera rutinaria, la gente pues la asimila y la entiende como si fuese un mandato, como si fuese una especie de ley. Varios, en el caso de la voz del senador de Baní, decía pues que el presidente Medina no solamente pues tenía que hacer de mover, sino hacer un gran remenión de las matas, de la mata, haciendo alusión a lo que sería pues el anhelo de un cambio de gestión de los funcionarios a propósito de la nueva gestión que habrá de el presidente reelecto Danilo Medina asumir este próximo 16 de agosto. Todos conocen la personalidad, o una gran parte del país, del presidente Medina. Un hombre cauto, que habla cuando entiende y lo hace de una manera estratégica. Y en este caso, en el punto específico de la modificación del tren gubernamental o de los posibles cambios o rotaciones, como algunos han denominado, no ha sido la excepción. Cuenta un funcionario que le cuestionó con relación a los cambios y su respuesta pues fue más que directa. De los cambios ni yo mismo sé cómo se harán. Eso pues da a entender que se mantiene más que, no solamente que no suelta ningún tipo de prendas, ni tampoco da señales de por dónde pues vinieran los cambios, si es que habrán de darse. La gran pregunta, si lo hará justamente el 16 o va a esperar un tiempo después. Lo cierto es que hay como una sensación en muchos funcionarios, vamos a esperar hasta después del 16 a ver qué pasa. Y esto se da en países como los nuestros, donde todavía hay el cambio de un funcionario por otro, pues supone un cambio drástico en la dirección de X entidad. A diferencia de que lo que pudiera aspirarse, de que hubiese una línea basal de trabajo y que el cambio de una persona por otra pues no traiga consigo quizás esa modificación tan drástica de una forma u otra. Pero así estamos en nuestro país. Muchos funcionarios, los cuales la población asume o entiende, de que han hecho pues una gestión y deberían ser reconocidos en la misma posición a ser reconfirmados. Por otros, hay personas o sectores que entienden que es necesario. Pero lo más importante es que muchos factores habrán de tomarse en cuenta en los cambios que habrán de realizarse. A una segunda gestión siempre es necesario que tenga una suerte de cambio, de dinámica en la percepción de los gobernados, porque 4 años del ejercicio del poder, sin lugar a dudas, trae consigo, no obstante haber alcanzado esta gestión, una especie, un récord, si se quiere, en términos de votación, rondando casi el 62% de la población.
pero eso no es obstáculo para que en esta gestión pues tenga que hacerse un relanzamiento, si se quiere, desde el poder mismo. Y ahí encierra la gran interrogante, cómo ha de plantearse. También tenemos informaciones, agosto, a propósito y en el marco de que cambiaron las fechas para el inicio de clases hace aproximadamente unos años. Anteriormente, pues las clases iniciaban en el mes de septiembre, ahora inician a mitad de agosto. Hay noticias que dan la sensación que pudieran pues sacarse del baúl de los recuerdos y año por año. Le voy a mencionar algunas para que tal vez refrescarle. Es típico que aquí ya para diciembre se hable de un aumento de la harina y con un consecuente efecto en el caso de la telera, el pan que se usa en las cenas de Navidad en nuestro país. En otros casos, por ejemplo, con el tema de salud, con las campañas del mosquito, del dengue y demás, que son siempre, se manejan en épocas de verano, a propósito de las enfermedades surgidas por la transmisión del mosquito. Pero para esta época, en inicio de clases, hay dos noticias que siempre usted la puede, si usted trabaja en prensa, aunque es una redundancia decir prensa escrita, pero es la forma que hablamos aquí, que usted puede sacarlo y titular en cualquier medio. Las dos noticias es los padres con el grito al cielo, primero por el costo del incremento de los costos de los colegios privados y segundo por el costo y los cambios de los libros de texto. Todos entendemos que en el caso de los colegios, las escuelas, es un negocio, porque es un negocio, usted invierte y tiene que sacar y tener un tipo de ganancia. Pero como acontece en el caso de la salud, la mercancía que tiene en la educación, la salud, los hace especiales y únicos. Los hace con unos ciertos niveles, si se quiere, de atención que ha de tener. Por eso la participación del Estado en el tema de la salud, por eso la participación del Estado como un ente de equilibrio. En un lado lo que sería quien vende el producto, que son los colegios privados, del otro lado quien los consume, que es la población, y el Estado en la parte central para hacer una especie no de árbitro propiamente, pero sí para garantizar que los derechos de quienes se entiende que pudieran ser los más afectados, en este caso los estudiantes y los padres, pues tengan un cierto apoyo. Aquí se aprobó hace unos años la Ley de Educación. Uno de los aspectos más importantes que estaba establecido en esta ley tenía que ver con la especificación de cómo habría de ponerse las tarifas en los colegios. Recuerdo que en este caso se habló de ciertas categorías, colegios A, colegios B, colegios C. Ambos estaban las especificaciones basadas en las instalaciones físicas, las facilidades y lo que era la oferta programática más allá de esa currícula que se entiende o esa pensa que se entiende que es obligatorio. Hasta ahí todo va bien, tal como acontece en la redacción de nuestros textos. El real problema, ¿cuándo surge? Cuando viene a darse el caso de la aplicación de las leyes. Se entiende que cualquier aumento de colegio, pues previamente debe ser solicitado, debe ser comunicado al Ministerio de Educación, que es la parte del Estado que tiene a bien la rectoría de este proceso. ¿Qué acontece? Que eso no se lleva a cabo. Eso sencillamente los colegios lo establecen, primero ciertas normas. Una de estas es cuando por una razón u otra el padre no paga de la fecha del mes cuando corta, que es el 30 y los 5 días que dan, se le aplica una mora. ¿Acaso el colegio es una entidad bancaria para poder aplicar mora cuando un padre tiene un atraso en un colegio? O en muchos casos, colegios que se niegan a entregar los reportes de notas o no aplicar o dar los exámenes porque ese estudiante tiene 1 o 2 meses pendientes.
No negamos y entendemos que es una responsabilidad de los padres cumplir con el compromiso. Es una suerte de acuerdo, de cómo se da en derecho de toma y daca. Yo te doy la educación y tú vas a cumplir con el pago de la misma. Pero hay excesos que no pueden permitirse por la mercancía que están ofreciendo, reitero que es el caso de la educación. Se entiende que en el caso de los aumentos, hay aumentos que van desde un 10 a un 15, un 20. Y habrá que ver lo que significa para un padre de familia la mayoría de estos colegios privados, hacia dónde, de qué grupo social son. Una clase media o una clase media y una clase alta. Entonces, esa clase media, que yo creo que es un aspiracional, que todavía lo tiene porque le gusta ser reconocida, pero que es la clase que más sufre en todos y cada uno de los sentidos del aumento, que sufre de las variaciones, si se quiere, de esa indexación o ajuste real de los recursos. Entonces, esos colegios aumentan la tarifa de forma medalaganaria y también con la otra parte, que es lo relativo al costo de los textos escolares. Y ni hablar lo que significa los cambios de estos textos que se dan de una manera caprichosa. Anteriormente era costumbre que en una familia pues estudiaban los hijos, el primero, el segundo y el tercer hermano, con los mismos textos. ¿Cuándo debe darse, cuándo debe producirse un cambio de un libro en una escuela? La respuesta es sencilla: cuando se produzcan modificaciones que enriquezcan los textos, pero de lo contrario, cambiar de una editora a otra, en muchos casos, no es una necesidad. Y como está, aunque no es quizás lo correcto, estamos dados y somos sensibles a pensar que pudiera darse en esto un gran negocio. Aumentan los colegios, aumentan los libros de texto y uno se pregunta, ¿aumentarán los sueldos en esta etapa para los padres? La respuesta es sencilla y categórica: no. Así que es necesario que, así como educación ha tenido grandes logros, y creo que en el caso de la gestión del presidente Danilo Medina ha sido pues el punto más luminoso de su gestión, que es la tan extendida, la creación de varias aulas por toda la República Dominicana, que se puede decir que se ha sembrado de aulas todo el país. También es necesario que el Ministerio de Educación asuma ese órgano rector que tiene con el sector privado para poner justamente el cascabel al gato. También en esta mañana pues se produjo una sentencia que fue evacuada por el Tribunal de la Corte de Apelación de Santiago en el caso por difamación e injuria que había sometido la entonces primera dama y hoy vicepresidenta de la República al comunicador Marcos Martínez de Santiago. Pues hoy el tribunal condena a Marcos Martínez al pago de $1.000.000 a favor de la doctora Cedeño de Fernández. También pues un caso que algunos entendían que había quedado ya como en el olvido, el caso de los aviones Super Tucanos. Hoy el PETCA pues anuncia orden de arresto con quien fuese el ministro de las Fuerzas Armadas y un coronel que estuvieron involucrados en la la adquisición de estos aviones. Este caso pues obviamente causó todo un revuelo a nivel judicial, y vamos a ver ya en las próximas horas cómo ha de continuar el proceso del mismo. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones y noticias para ti que nos acompañas en este miércoles en Tu Espacio con Charlotte. Vamos al primer contacto de publicidad y luego retornamos con el contenido del mismo. Así que no le cambies, más contenido en Tu Espacio con Charlotte. ¿Con quién cuentas para tu futuro?
En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. $12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen de consecuencias en materia de seguridad vial en la República Dominicana. Esto conlleva un alto costo económico y emocional. 12.007 razones para que nuestros dirigentes enfrenten con voluntad y responsabilidad esta epidemia que parece indetenible. La solución no es contar víctimas y lamentarnos. República Dominicana, usa el cinturón de seguridad por una seguridad vial sostenible como objetivo país. Fundarred, Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, PTV, Vehículos en la Radio y esta emisora. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Regreso contigo, ahora de verdad, ¿no? Ya de una manera organizada a este espacio. Y me place dar la bienvenida a, bueno, es mi compañero de labores, es un periodista a quien admiro, un comunicador que respeto. Y sobre todo, pues, hay una payola especial porque es mi compadre y un hijo adoptivo. ¿Cómo estás? Julio Ernesto Martínez Ruiz. No, eso es de las cosas que uno
estás segura de las personas que yo quiero, tú estás en ese grupo, de esos amores de verdad. Bueno, eso es recíproco. Un saludo especial a toda la teleaudiencia, con Charlotte y sobre todo también del canal de Cinevisión, y por cierto, nosotros también somos parte de la familia. Claro, así es. Julio Ernesto, estamos, yo decía al principio del programa, en una especie como de España boba. Tú vas a una entidad y todo, bueno, depende después del 16, a ver ya lo que va a definirse. Como analista, como comunicador, ¿dónde entiendes que pudieran darse, más bien la pregunta, se darían cambios a nivel de esta gestión que tiene un componente interesante? Sería como un relanzamiento desde el poder. Sí, bueno, esta es una de las gestiones que tiene como algo particular, y sobre todo los presidentes, y es que la mayoría de la gente entiende que se van a producir cambios, es decir, saben el qué, lo que no saben es el cómo, cuándo, dónde, ¿y quién? ¿Por qué, y quiénes. ¿Y quiénes, no? Entonces, eso a su vez va generando una especie de incertidumbre, no solamente de aquellos que tienen las expectativas de entrar al poder, sino también los allegados. Mucha gente a veces entiende que hay un funcionario que tiene muchos años en el poder que no lo conoce y se genera expectativa, como la política, de la política dependen muchas cosas en nuestro país, en todos los sentidos, hasta económico, de ascendencia. La gente siempre siembra su nivel de esperanzas en que a través de uno de esos cambios, a través de un político puede mejorar la calidad de vida y de su familia. Entonces, aquí se felicita cuando nombran a alguien, porque asume o entiende que será un cambio drástico, claro. y algunos ni siquiera lo ven como una mejoría, sino como hacer, hacer su vida. Y todo también lo que implique cambios, porque la gente lo interpreta, si movieron a fulano era porque no estaba haciendo el trabajo. Y son cosas que siempre disparan la alarma. Uno asume que por parte también del presidente Medina se producirán, no sabemos si drásticos, pero habrán, dado que él mismo ha prometido un nuevo gobierno, una nueva gestión, y uno ha de saber que eso también implica renovar y hacer algunos cambios de algunos funcionarios, aunque estamos claros que a veces los cambios no los representa la figura, sino ha de suponer las políticas, es decir, las propias instituciones, pero una cosa es el país que nosotros aspiramos y otra es el país que tenemos, y aquí todo lo vemos en función de que va a depender del incumbente actual, es decir, si mañana está fulano ahí. No hay esa continuidad de los planes. Los cambios están asociados a la persona, o sea, la persona, no ni siquiera a las políticas, eso es lamentable. Hablemos de esa conformación y necesariamente, aunque alguien pueda decir es extemporáneo, ni siquiera se ha asumido el 16 y pensar en el 20, pero para muchos no hay 20 sin un 16. Sí. Entonces, dentro de la conformación, el caso de las aspiraciones, dentro de esta gestión, ¿cómo usted lo evalúa? De las aspiraciones de los ya confesos, otros no tan confesos, pero que sí han dado a ver una que otra pincelada. Bueno, uno supone que van a tomar en cuenta la experiencia reciente, muchos de ellos asumiendo de que el presidente Medina solamente iba a gobernar por 4 años. Dijeron, bueno, como ya él se va para su casa en 4 años, es mi tiempo. Y eso despertó una ola de aspiraciones dentro del PLD que ya conocemos, muchos candidatos, 10, 11, 12 con aspiraciones, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, pero automáticamente pues pasó y se tomó la decisión, automáticamente asumieron posición anterior. Uno debe suponer que por experiencias ellos dirían, vamos a ver, vamos a esperar hasta el final, o por lo menos los primeros 2 años o 3, cuál va a ser el destino, cuál va a ser la decisión del propio presidente Medina, y a partir de ahí entonces tener algún tipo de aspiración. El liderazgo de Medina, yo decía al principio del programa que es un hombre que sabe manejar la estrategia de manera por el librito, sabe autoadministrarse de lo que es el uso de su figura cuando habla. Trajo cambios en la forma de la gobernanza en nuestro país. Esto de uno ver un presidente saltando charquitos,
uno ver un presidente que visita sorpresas, que fue para mí uno de los puntos más de mayor impacto, y tú verlo sentado en una silla de guano, sin mucha parafernalia. Entonces, ese nuevo liderazgo o esa forma de hacer política, ¿asumas o entiendes que el que viene tendrá que parecerse a él, o todavía aquí pueden coexistir diferentes tipos de liderazgo? Bueno, muchas veces hay que ver las circunstancias. De todos modos, cuando estuvo esta ola aspiracional dentro de los focus group y estudios de mercados que se hicieron, la mayoría de los aspirantes recibía la información de que la gente quería un presidente por eso similar, fue que cogieron Yaniqueque, ¿no? Que quería por lo menos tener un presidente con cualidades similares a la del propio Danilo Medina, es decir, que a la gente le ha gustado ese nuevo estilo, de esa nueva forma tan sencilla de gobernar, que no necesariamente la figura presidencial se perciba como un sobrehumano, sino simplemente como un servidor público, siempre respetando la posición, o sea, que eso implica, porque ya teníamos experiencias del pasado en donde la gente sí le gustó mucho la forma de ser de Hipólito Mejía, pero llegó un momento que el personaje como que se relajó bastante y ya la gente como que no sabía distinguir el hombre con la posición gubernamental, se entendía incluso hasta que la respetaba. Entonces, sí, esa parte entiendes que tendrán que parecerse un tanto. Sí, es que también es una tendencia que no solamente se da en nuestro país, sino en el mundo. O sea, la gente está demandando de figuras que se parezcan más a ellos. Recordamos incluso hasta la propia Iglesia Católica. Yo siempre soy de los que he planteado que la gente muchas veces ve cuando habrá un nuevo papa que todo va a depender del nivel de popularidad que este tenga y viceversa. Hay que ver siempre cuáles son los objetivos de la Iglesia y a partir de ahí se ven cuáles van a ser los perfiles de que podría ser un próximo papa. La humanidad estaba demandando, y en el caso de los fieles católicos, pues una figura más aterrizada, más humanizada, y la Iglesia entonces decidió y tomó la decisión de optar por esa línea. Pero lo mismo también ocurrió en Brasil, en muchísimos países de América Latina, hasta en los propios Estados Unidos, con el caso de Obama. Hablemos de cómo entiendes o por dónde asumes a forma de hacer un inventario de los principales puntos luminosos de esta gestión, o sea, en cuáles asignaturas se va con A más. Bueno, lo primero es mencionado ya, es decir, humanizar, o sea, cambiar la imagen de lo que implica la figura presidencial, que a su vez eso ha contribuido a refrescar un poco la esperanza de la gente en los políticos, es decir, que se puede creer en los políticos a pesar de que la política como tal esté desacreditada. Lo otro para mí, se ha de resumir cuál es el principal logro del presidente Medina, es por lo menos tratar de completar, o sea, poder completar la obra que prometió. Lo común es que la mayoría hagan promesas, que le diga a la gente lo que quiere escuchar. Pero en el caso de Danilo Medina, nos puede estar seguro que por lo menos los principales puntos que se trazó a cambiar o a fortalecer en su gobierno lo logró. Ahí están las inversiones en educación, están las mismas fortalezas al campo, por ejemplo. Son muchas cosas que contribuyeron realmente a que el gobierno, o sea, a que la agenda trazada se cumpla quizás en un 80 o en un 90%. O sea, ese aspecto de educación yo creo que ha sido la construcción tan extendida, porque muchas veces no nos limitamos solo a decir, son tantas horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero hay que ver el impacto económico que tiene esto en una población, de entrada porque significa el ahorro del desayuno, significa el ahorro del almuerzo, significa el ahorro de la merienda y la certeza que sus hijos van a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hubo lugares cuando los maestros amenazaban con hacer una que otra huelga, que eran los mismos padres, decían, váyanse a huelga, ustedes van a ver problemas que van a tener, porque tenía ya un efecto de bolsillo, ¿no? Un impacto en sus economías, o sea que esto va a ser el gran cambio. Claro. Pero ahora nos obliga a nosotros también, como ya que evaluamos las A, también se sacan un C en varias asignaturas. ¿Cuáles serán los puntos a mejorar, las principales oportunidades que ha tenido
la gestión que finaliza este 16 de agosto? Bueno, solo hay que preguntar a la gente, y uno mismo lo ha vivido, el tema de la inseguridad. Pienso que entra dentro de las principales debilidades o los retos que tiene por delante esta gestión, o sea, que va a encabezar por 4 años más el presidente Danilo Medina. Pienso que ahí ya, en ese sentido, ya hay que dar respuestas contundentes. Se han anunciado algunas medidas parciales, por ejemplo, que no hacen más que ser una especie de paño tibio, de aguántate ahí, pero ya se necesitan de políticas más agresivas, de respuestas más contundentes a la corrupción, ¿no? Que vamos a aumentar un patrullaje, que vamos a hacer una que otra cosa. Mandar policías, sí, solamente acompañado de la gracia de Dios a las calles. Sí. Primero los hace a ellos mismos vulnerables. Y segundo, al tercer día te dicen, comando, deme para la cena. Sí. Entonces es un tema, Sí. en el caso de la seguridad, da la sensación, Julio Ernesto, de que, decías, es como remedos que van colocándose, pero no existe una real política, una visión de Estado. Entonces la hacemos de manera muy reactiva y dejas fuera aspectos como la parte de la tecnología, la propia capacitación del policía. Entonces se va diluyendo en el tiempo y también de recursos. Sí mismo, otro de los retos que le beneficiaron también en esta oportunidad es mantener la estabilidad económica sobre todas las cosas, porque cualquier tipo de plan, iniciativa no tiene sentido si se tiene una economía inestable. Y fíjese incluso los principales ejemplos, como el caso de uno de los presidentes más populares del mundo, un momento lo fue Dilma Rousseff, por un tema de inestabilidad económica, pasó a ser incluso de las más desacreditadas y incluso ya está su discusión esperando hasta para un juicio. Ya hay otros presidentes incluso que están siendo juzgados porque llega un momento que la economía, cómo anda la economía, a veces contribuye a cómo anda la imagen de un presidente, porque la gente automáticamente tiende a tildar a alguien de esa responsabilidad, y a los estadistas se les puede pegar lo bueno, pero también tienen que sufrir las consecuencias de las cosas negativas. Vamos ahora a un contacto de publicidad y cuando regresemos seguimos esa interesante conversación, porque hay niveles de complejidad al uno entrevistar a un comunicador porque es verdad o no resulta complejo. Sí, en un sentido, imagínense, uno acostumbrado a veces a preguntar, no siempre preparado para la respuesta. Como era Kim fue que dijo una vez, cuando me supe todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Vamos ahora a un contacto y ya regresamos. Sí. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, todo es música y
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Regreso contigo, estás en tu espacio con Charlotte. Hoy nos acompaña Julio Ernesto Martínez Ruiz, comunicador, productor de espacios de televisión como el Tribunal de la Tarde, Tiempo de Orientación y también el Diálogo Semanal, sí, que justamente se transmite en este espacio. Julio Ernesto, y ahora, si pudiéramos definir o identificar los principales retos de este gobierno reelecto que inicia su próxima gestión el 16 de agosto? Bueno, desde el punto de vista personal, pienso que el reto mayor del presidente Medina es lograr marcar su propio sello institucional, y me explico. Él sí le ha dado algo a la gente desde el punto de vista de la persona que le ha gustado, que es el tema de hacer el cambio, el transfer de la figura presidencial, a diferencia ya de los otros gobernantes, es decir, ha gobernado de una forma con un estilo que a la gente le ha gustado, pero al final de la jornada y hacia el futuro, muchas veces lo que vale nuestro estilo, quizás nosotros no lo llevemos por cómo vivimos su gestión como generación, pero ya en el futuro no lo van a recordar por su estilo, sino por lo que él hizo por su país, que así se juzgan los estadistas. Claro. Entonces, a veces 4 años ya estamos convencidos de que no le permitieron a él poder hacer o alcanzar algún logro que pudiéramos decir, eso va a hacer que Danilo Medina la gente lo recuerde con el pasar de los tiempos. Es decir, él prometió unas plantas a carbón, prometió ya una serie de cosas que van a implicar que en esta nueva gestión le terminen llenando de gloria. Decía un premio Nobel de literatura llamado Bertrand Russell que hay 2 cosas infinitas para los hombres, es decir, 2 deseos infinitos. Uno es el poder y el otro es la gloria. Y aunque no sean distintos, por lo menos uno va ligado al otro. Entonces recordamos que el presidente Medina siempre, su deseo fue ser presidente de la República. Pasó mucho trabajo para llegar ahí, ya la gente conoce todas las cosas que pasaron, y él mismo lo expresaba, de que quería llegar a la presidencia. Pero ya logrado ese objetivo, viene otro, que es el tema que está relacionado con la gloria. Fíjese incluso que cuando a él le preguntaron en un momento, él dijo que su mayor satisfacción sería que cuando él culmine su gestión en un supermercado, la gente lo salude con entusiasmo, con dignidad, y le diga gracias por tú haber cambiado mi vida. Es decir, que es lo que persigue, un impacto en la gente, como todo en la vida, es culminar, cerrar bien, hacer algo que la gente, que la gente me identifique automáticamente. Y pienso que
ahí van a entrar siempre de las cosas y los retos más importantes de un presidente. Fíjese incluso lo que ocurrió en estos días con el caso de Alex Rodríguez y toda la proyección que llevaba a ser el mejor pelotero de la historia del béisbol, y ya incluso llegó a una posición, a un nivel que quizás no le preocupaba el tema económico ni nada, sino cómo voy a terminar mi carrera. Lamentablemente, ¿qué por lectura que pasó, nos permite sí, nuestra idiosincrasia de dominicanos a ligar la pelota con la política y saltamos sí, y nos vemos tan normal en esto? Pero en el caso de Alex, y haciendo un paréntesis con el análisis político, ¿qué entiendes que pudo haber pasado? Bueno, yo soy partidario de que se trata de una venganza. O sea, de una venganza. Alex Rodríguez, de las pocas figuras del deporte que se atrevió a demandar a la Major League, a demandar al sindicato de peloteros, es decir, al sindicato que representa, sí, a los que los agrupa, a él, y a demandar a la organización a la que él pertenece. Y ha de suponer que el negocio nosotros lo vemos como un entretenimiento, pero en el fondo es una industria, es un negocio. Y es un negocio que tiene reglas y que tiene incluso un juego de poder, igual que la política, dentro de su esquema. Y llegó un momento que ese mismo deporte que le dio la proyección a él a ser la principal figura, la marca béisbol, que en un momento fue Alex Rodríguez, y así se expresó en su imagen, se expresó en el contrato más grande de la historia. Claro, bueno, el momento del contrato de Alex era igual casi que un equipo pequeño, completo con todo. O sea, lo que se le pagaba a un solo jugador era la nómina casi de un equipo como los Rancheros. Claro, todavía sale el informe que Alex Rodríguez ha sido el pelotero, la figura que más ha devengado dinero del béisbol, es decir, más rica del béisbol como pelotero. Entonces, en este caso, si no fue el tema del económico, porque si él se iba de los Yankees, pues perdía unos 20 y tantos de millones. Para nosotros, bueno, eso es para yo aplaudir, ¿no? Casi como las focas, ¿no? Pero para Alex Rodríguez eso no significó esa... ¿Qué le venció el pulso? El anhelo tal vez agrietar un tanto más sus relaciones con una prensa tan compleja que puede ser la de Nueva York, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y él aspira, y utilizando pues una palabra en inglés muy de los consulados, un waiver, un perdón, y borrando esa parte de los esteroides, tiene los números, tiene una historia que pudiera llegar, pero no así si salía más disgustado que sus relaciones con Nueva York, con la prensa de Nueva York. Es que a veces uno puede atreverse a hacer cosas en la vida, pero uno tiene que estar amparado de algo. Y lamentablemente ya él como figura se encontraba en uno de sus peores momentos. Y eso implicaba, ante cualquier riesgo, que podría sufrir consecuencias peores. Ya lamentablemente con ese escándalo de los esteroides, con el mismo bajo rendimiento que estaba teniendo, yo pienso que él buscó la salida dentro de las más sanas. Claro, hay intríngulis siempre internas y quizás cosas que nosotros no tengamos acceso y probablemente en un futuro la podamos conocer de qué pasó. Pero es que tú analizas, entonces, Julio Ernesto, en el caso específico de los Yankees, tú te imaginas Teixeira, ¿no? Que va a retirarse. El mismo caso de Boston con David Ortiz, que decía David Ortiz, iban a poner un muñeco, iban a lanzar en esta semana, y la dirigencia del equipo dijo, no, tiene la cabeza muy grande y no honra su figura y se puede ver como un asunto de crítica étnica o racial. En el caso vamos a dejar que termine el contrato y amén. Pero los Yankees, que son un emporio, que saben mercadear sus figuras, ¿te imaginas que hubiesen puesto fecha a octubre, cuando terminase cuando terminase ya la temporada, y dijeran, quedan tantos juegos para Alex, a ver si es posible que llegue a los 700 jonrones? Iba a ser un lleno. Y los Brainers, si saben hacer algo, de hacer negocios. Porque eso, esa forma súbita de hacerlo. ¿Con quién cuentas para tu futuro?
En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Regreso contigo a tu espacio con Charlotte. Decíamos entonces en el caso, retomando, estábamos conversando con Julio Ernesto Martínez Ruiz y hablamos de pelota y de política, algo así como la pelótica, que son de los temas que los dominicanos y dominicanas manejamos con mucha facilidad. Decías que en el caso de Alex, que estamos en pura especulación. Sí, yo lo interpreto como algo más allá de la decisión de su equipo, porque con él ha habido unos ensañamientos que van más allá de la decisión que se toma o de la sanción a un pelotero. Fíjese incluso con el tema del escándalo de los esteroides, ha de suponer que a todo el que ha dado positivo se le ha juzgado con una norma que dice 50 partidos, luego va a un aumento. En el caso de Ale fue una decisión drástica, nunca vista en la historia del béisbol. Es decir, tiene que haber algo más allá, porque si son los Yankees que se cogieron con Ale, que ya tú no representas nada como figura para nosotros, lo más fácil es lograr un cambio, una negociación con él. Por ejemplo, el mismo que se fuera a Tampa, donde él vive su familia, y es un estadio que ahí la pelota corre más fácil, o sea, que ahí él va a llegar a los 700, no puede llegar a los 750 y tanto, que es la gran marca. Uno ha de suponer que uno estudiando su lenguaje no verbal, cuando el momento en que le tocó expresar esa noticia tan dura para él y para todo el que le seguía, que fue prácticamente obligado a hacerlo. Bueno, él mismo lo dijo. Entonces, es una decisión de los Yankees, o sea, es una decisión del equipo. Y lo más difícil es decir adiós. O sea, pero hay que ver si el equipo también tenía un respaldo más allá. Puede ser hasta de la misma Major League como disciplina. Es mi parecer. Entonces, ¿entiendes ahora que él va a trabajar? Bueno, es imposible, el juego es el viernes, ¿no?
Sí. Bueno, hoy él habló ante la prensa en un juego de Boston que él fue muy entusiasmado, ya que él anunció su retiro y todo, que los Yankees se iban a compadecer, el equipo, a que por lo menos le permitieran jugar en estos últimos juegos, si fue preparado y todo. Y cuando habló con el manager de si iba a participar, el manager dijo: la preocupación nuestra es ganar juegos. Pero eso y lo dejaron en el banco. Falta de respeto, porque, óyeme, él, obviamente su averaje no está tan alto porque no lo han puesto a jugar. Y además ya en Estados Unidos, por ejemplo, en el estadio de los Yankees, que va a ser el último juego, al momento del anunciar, que fue aproximadamente aquí, hora dominicana, 11 y tanto, 12 del mediodía, a una hora después del anuncio no quedaban boletas. Las boletas que eran las más económicas, de $75, subieron a 546 en cuestión de minutos. Entonces sería una desconsideración que ese día pues también la posición que lo pongan sea banca. Sí, pero ya era una decisión que estaba tomada desde hace un tiempo. También, o sea, pero se veía chocado, porque ya es que como que lo humillaron en todos los sentidos. Se veía chocado. Dijo: esto es humillante, chocado. No, y además, fíjate, lágrimas, al pelotero más pagado, de los más pagados, lo tienen en un banco. Yo imagino que la misma situación, porque también, aparte de ser un deporte físico, conlleva mucha mentalidad y concentración, que toda esta misma situación lo habían llevado a él a que de los últimos 28 turnos solamente conectara 2 hits, es decir, él se sentía la separación, el distanciamiento. Yo creo que el viaje en la guagua, porque no lo pueden mandar en otro vehículo aparte, con los demás peloteros, ¿no? Sí, pero, evidente. ¿Qué crees que pueda pasar? Para nosotros es fácil desde acá, desde la comodidad de un estudio de televisión, pero la presión que él tiene, si en dado caso juega el viernes, ¿cómo entiendes o aspiras que sea su desempeño? Bueno, del desempeño eso es incierto. Eso es incierto porque ahí van a dominar más el tema emocional, las emociones. Todo el que va a ir le va a hacer una especie de despedida. Todo aquel que tenía algún ensanchamiento con él, de una forma u otra se ha sentido, se ha solidarizado con él, al ver incluso la forma tan extraña cómo se toma una decisión a una figura. Bueno, les decía en estos días, los dominicanos estábamos celebrando con mucho orgullo y entusiasmo que el Big Papi, que ese sí le están haciendo una despedida por el libro. La real despedida. Estábamos celebrando en estos días que el Big Papi llegó a los 500 honrones, pero cuando pasamos a la figura de Alex, contemporáneo, de edad similar a la de David, y era rumbo a los 700. No, pero no, compadre, creo que no creo que tengan la misma edad. David, Alex tiene 41, ¿verdad? Y 41. David es como la de Sammy Sosa, incierta. 38, por lo menos yo veo que dice 30, como por 40. Ese señor de Jaina, no, de verdad que, bueno, recuerdo el caso de Sammy. La edad de los peloteros nunca se sabe. El que la adivine es como el caso de San Pedro de Macorís, le dicen Julio César Franco. Va ahí con Joséito Mateo, ¿no? No se sabe. Pienso que ya a ese nivel, no solamente en el deporte, sino también hasta en la política, y hay personas que llegan a una cúspide que lo alcanzaron todo, y a partir de alcanzarlo todo, lo que buscan es ya como la paz, la tranquilidad. Mucha gente aquí anhela perseguir el sueño americano o su mejoría económica. La gente aspira a ser rico, a tener una estabilidad económica que le permita convivir de manera decente, pero logrado eso, ¿qué más? Lo que quiere ya es vivir tranquilo, poder tener su familia, su tranquilidad. Pero en el caso de Alex, números tenía, pero faltaban otros por conseguir. Faltaban otros, pero pienso que lo que más va a pesar en él, él es no culminar con ese legado de cerrar bien. Ahí ve el tema, y es una gran lección de vida, que yo creo que no solamente como inicias, sino como desde que tú inicias, comienzas a trabajar cómo va a ser tu retiro. Y Alex olvidó, fue, bueno, tanta fama, tanto poder en un momento determinado, tantas rubias que lo sacaron de la línea, pues obviamente muchas distracciones. Exactamente, y esas etapas siempre finales de una carrera
resulta ser también la más peligrosa y la más difícil en el caso de un beisbolista o de un pelotero por su misma edad, ya la poca productividad. En el mismo caso del poder y de un presidente de la República, que ya siempre los últimos periodos son más complicados. Tú arrastras los mismos problemas del pasado más los que se te van sumando, el mismo desgaste. Son tantas cosas que la verdad, te obligan a ir más qué placer, como siempre, compartir contigo, Julio Ernesto. Placer es mío. A ustedes, amigos, será la próxima semana cuando nos reencontremos de 7 a 8 de la noche. Así que te invito a que busques en tu bolígrafo o anotes en tu iPad de que tienes una cita con Charlotte. Feliz resto de la noche. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.